El arte, la ciencia, la moda, la medicina abren paso a tu programa de entrevistas que ilustra, orienta y promueve los mejores tips. Queda con ustedes tu amiga Gaby Soto. Yo quiero trabajar por el Señor. Bernardo Rodrigo Sañudo Díez, egresado de Palmer College, la primera universidad de quiropráctica del mundo, Campus Davenport, Iowa, Estados Unidos, miembro de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva y el Colegio Mexicano de Quiropráctica. Cédula profesional 1710-253. ¿Cómo está? Apreciamos su presencia y poder compartir este tiempo, los mejores tips con Gaby Soto en entrevista con el doctor Bernardo Sañudo Díez, todos los domingos en punto de las 2 de la tarde, los viernes 9:30 de la noche, los miércoles 11 de la noche, donde también llevamos a cabo un programa de tiempos de oración. Y en este momento antes de entrar a la entrevista con el doctor Bernardo, porque vamos a hablar de un tema que quedó pendiente en el programa anterior, accidentes de auto. ¿Quién no ha pasado un accidente de auto? Un empujón, le han golpeado por atrás. Bueno, el especialista, que es el doctor Bernardo, en un momento nos va a comentar, pero miren, me encontré estas frases que dicen: a veces la solución no es irse, sino cambiar la forma de quedarse. A veces la solución no es irse, sino cambiar la forma de quedarse. Le voy a dar otra frase. Como dice el fotógrafo, sonría y levante la cara. Lo que debemos de hacer diariamente es leer, sonreír, educarnos y siempre estar atentos levantando nuestro rostro. Doctor, ¿cómo está? Hola Gaby, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Qué buena frase del fotógrafo. Adelante, levante la cara y sonría. Ya casi luego no queremos sonreír, ¿verdad? Pues ya con el tapabocas ya ni se ve. Pero sí es importante, ¿no? También la otra frase que dije, que la solución no es irse. ¿Cuántas veces queremos escapar de cualquier situación? Hasta usted con los pacientes. Me imagino que son los que no quieren tener paciencia para ver los resultados, ¿no? Y mejor escapamos ante las circunstancias, ¿no? Pacientes escapistas. Sí. Bueno, un tema que me agrada mucho, que siempre lo dejamos a medias porque no nos da tiempo: los accidentes de auto. ¿Qué hace la quiropráctica en un accidente de auto? No, la quiropráctica es un tratamiento excelente para este tipo de problemas. En la Ciudad de México existen alrededor de 3.5 millones de automóviles. Entonces la posibilidad de tener accidentes es de todos los días, ¿no? Como dice usted, todos hemos tenido alguna vez algún golpe, algún impacto. Muchas veces son impactos que parecería ser que no tienen ninguna consecuencia, son en un semáforo, un golpecito. Pero lo que es importante saber es que sí tienen consecuencias debido a que el impacto físico que recibe nuestro cuerpo es importante. Hay una fórmula de clase de física de secundaria o de preparatoria que recuerdo que era fuerza igual masa por aceleración. Entonces, hay dos cosas que son muy importantes en un accidente de auto de la clase de física. Una cosa es la masa de la mínimo 1,000 kilos, la velocidad a la que venga y lo que se llama la aceleración o el cambio de velocidad dentro del tiempo, ¿no? Entonces, son 3 factores que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, si tú estás sentado en el semáforo, parado, oyendo música y de pronto te pega un automóvil de 1,000 kilos que viene a 20 kilómetros por hora, tu coche va a recibir un impacto de alrededor de 20 toneladas, ¿no? Entonces esto va a generar cambios en tu posición, cambios en tu movimiento dentro del auto, y eso es lo que va a generar los daños dentro de nuestra estructura física. Realmente un accidente de auto le puede lastimar de muchas formas a muchos de nuestros órganos, desde los músculos del cuello hasta el ojo o el oído interno. Entonces los accidentes de auto son muy importantes y además, como dice usted, todos hemos sufrido. Todos los días hay accidentes de auto y alrededor del 70% de la gente que los sufre va a quedar con daños, va a quedar molesta, va a quedar dañada, y esto va a durar muchísimo tiempo, muchas veces años, ¿no?
La gran mayoría de estas personas que sufren estos accidentes realmente no son atendidas de manera correcta. Usualmente si no tienen una fractura, si no tienen una hemorragia, si no tienen una conmoción cerebral, realmente en los hospitales pues no se les hace realmente ningún caso porque no tienen ninguna lesión que ellos puedan atender, no hay ninguna lesión que ponga en peligro su vida y a estas personas se les deja así. Y con el tiempo van a empezar a desarrollar problemas por el daño que sufrieron en ese accidente que muchas veces sucedió hace varios años. Y son daños que pueden ser muy variables, son daños, pueden ser neurológicos, pueden ser musculares, pueden ser esqueléticos o una combinación de todos estos, ¿no? Pueden ser orgánicos, pueden ser de emociones. Entonces los accidentes de auto son muy variables en los síntomas o en los problemas que pueden provocar. Muy bien. Estaba yo recordando, platicando con alguien de una aseguradora que colabora en una aseguranza y me dice, en Estados Unidos tenemos así siempre los quiroprácticos con la persona que tiene el accidente, porque sí, muchos que los atienden perfectamente, ¿no? Sí, en Estados Unidos muchos accidentes van a juicio o van a algún tipo de asunto legal, ¿no? Entonces los pacientes, los abogados requieren lo que se llama testigos expertos. Entonces muchos de mis colegas son testigos expertos aprobados por la corte que dan su opinión acerca de lo que es un accidente de auto. A veces a favor de la persona que tuvo el accidente de auto y a veces en contra. También trabajan de los dos lados, digamos, ¿no? Sí, doctor. Hay accidentes de auto donde no hubo un impacto, o sea, no hubo un golpe. Sin embargo, la persona se lastimó. Entonces se requiere a un experto que pueda explicarle al jurado, explicarle al juez cómo te puedes lastimar aunque no haya habido un impacto, ¿no? Por ejemplo, si vas a 100 kilómetros por hora y de pronto te tienes que frenar intempestivamente, digamos, te tienes que amarrar en la carretera, ese esfuerzo puede generar un daño, ¿no? O personas que el coche se les derrapa y empiezan a hacer trompos, eso también puede dañar el cuello, puede dañar la columna cervical. Entonces ahí no hubo ningún golpe, tal vez ni hubo ningún desperfecto en el coche. Entonces es más difícil poder comprobar que esta persona se lastimó, porque alguien que no sabe y que nada más ve de manera superficial el caso puede decir que no hubo ningún accidente, no se abolló nada, no se rompió nada, y entonces es imposible que esa persona se esté quejando de los síntomas que tiene. Alguien me platicaba y ya entramos cómo funciona la quiropráctica en un accidente en el metro. La gente que no viene manejando, pero un enfrenón te manda por allá. Sí, lo que usualmente vemos en los accidentes de auto es yo creo que toda la gente ha oído este término, el famoso latigazo, ¿no? El famoso chicotazo cervical. Y es principalmente una lesión que se llama acelerativa, desacelerativa o viceversa, desacelerativa, acelerativa, en donde la cabeza que está en reposo se ve en movimiento, un movimiento fuerte, rápido, muy veloz, descontrolado muchas veces. Hay veces que es nada más para adelante, hay veces que es para atrás, hay veces que es para los lados. Y en accidentes ya más complejos, hay veces que hay varios vectores, ¿no? Por ejemplo, cuando un coche se voltea, existen muchísimos vectores de daño sobre la columna cervical. Casi siempre el área que más se lastima es la columna cervical, porque el resto del cuerpo, la columna dorsal, la columna lumbar, están apoyados o hasta protegidos por el asiento y por el cinturón de seguridad que prácticamente toda la gente utiliza. Pero la cabeza queda libre para el movimiento. Entonces cuando nos pegan por atrás, nuestra cabeza, el primer movimiento que hace es irse para atrás y después se lanza hacia adelante hasta 2 veces la velocidad con la que le pegaron. Entonces si te pegan a 20 kilómetros por hora, tu cabeza se puede lanzar a 40 kilómetros por hora hacia adelante. Entonces es una fuerza bastante grande que los tejidos del cuello no están hechos para poder soportar y además son muy rápidos, son cosas que duran unos cuantos milisegundos. Entonces el cerebro no se puede preparar para esta lesión, entonces ahora sí que te agarra en blandito. Entonces, en un accidente de auto inmediato, luego lo que hacen es ponerte un collarín. ¿Todavía se usa un collarín? Porque también el cuello, como usted dice, ¿no? Bueno, principalmente cuando llega la ambulancia, ellos no saben qué te pasó. Ellos no saben qué tan grave estás, no tienen rayos X, no tienen resonancia magnética. Entonces ellos te ponen un collarín especial de los que tienen las ambulancias para que no muevas tu cuello
hasta que llegues a una clínica, a un hospital y te puedan revisar de manera adecuada. Si no existe una fractura, si no hay un daño grave en los ligamentos que sostienen la cabeza, no es indicado el uso del collarín. Nosotros realmente en el consultorio casi nunca ponemos collarines, porque no hay fracturas y porque no hay un daño grave en los ligamentos. Pero siempre hay un daño en la curvatura cervical. La curvatura cervical se afecta, usualmente se rectifica debido al daño de los ligamentos, probablemente el daño en los discos, y entonces tenemos que descubrir cuál es la gravedad de esta pérdida de la curvatura cervical y descubrir cómo la podemos corregir, cómo podemos volver a hacer que este cuello tenga la curvatura normal. También he escuchado radioescuchas o, bueno, cantidad de personas que dejan pasar un accidente. O sea, no tengo nada, pero a los 5 años empieza un dolor. Sí, es lo que iba a comentar. O sea, te dañas la curvatura. Hay veces sí que la curvatura sola puede recuperarse, pero en la gran mayoría de la gente, probablemente 7 de cada 10, la curvatura no se corrige y así se queda. Entonces, con el tiempo, la descompostura de esta curvatura empieza a generar sus propios desgastes, sus propios problemas, y es entonces como años después vamos a tener un problema de salud que se originó en el accidente que pasó hace años. Entonces, no es que el primer día te hayas lastimado como estás ahora, pero durante ese periodo de tiempo de 1, 2, 4, 5 años te fuiste deteriorando, pero todo se originó por el accidente. Y por no atenderlo. Es lo que siempre decimos, o sea, hay 2 accidentes que siempre nos debemos de revisar, nos duela o no nos duela. Si sufrimos una caída de sentón, siempre vale la pena revisar, y si tuviste un accidente de auto, siempre vale la pena revisar, porque estos 2 accidentes tienen la cualidad de generar problemas años después. Un radio escucha esta semana, y por eso vamos al tema de accidentes de auto. El auditorio pide los temas muchas veces y me decía, yo tuve un problema de vértigo, de andar mareado de un accidente, una volcadura, ¿no? Sí, es muy interesante saber cómo se fue acumulando el conocimiento sobre los accidentes de auto. Como sabemos, el uso popular de los automóviles pues realmente empezó en los años 50, en los años 60, ¿no? Entonces, es una ciencia que tiene 70 años a lo más. Entonces, se puede decir que todavía es una ciencia nueva donde vamos investigando. Se han hecho, en los últimos años, obviamente, se han hecho muchísimos avances en la construcción de los autos, las bolsas de aire, los cinturones especiales, la cabecera. Todo eso tiene una razón de ser, ¿no? Pero al inicio, como inició todo este problema, pues realmente no sabían los científicos, los doctores, qué era un accidente de auto, porque no había autos, entonces no sabían. Entonces, conforme empezaron a aparecer cada vez más autos en las calles, sí, porque si tú tenías tu auto tú solito, pues no tenías posibilidad de un accidente. Pero conforme empezaron a haber cada vez más accidentes, entonces empezaron a darse cuenta que los pacientes tenían síntomas muy extraños. Había pacientes que sí tenían el típico dolor musculoesquelético, donde les dolía el cuello, les dolía la cintura, no podían moverse adecuadamente. Pues eso era muy fácil de entender porque sí se daban cuenta del latigazo, ¿no? Pero también empezaron a aparecer pacientes que tenían síntomas neurológicos. Había pacientes que tenían dolores de cabeza, que tenían migrañas, que tenían pérdida de memoria, ¿sí? Que tenían problemas visuales, que tenían problemas auditivos, que tenían problemas de equilibrio. Entonces, primero pensaban que estas personas estaban locas, ¿no? Que eran únicas, pero conforme empezaron a reunirse en ciertos congresos, ciertos cursos, empezaron a darse cuenta que otros doctores también habían observado lo mismo en sus pacientes. Entonces empezó a hacer una investigación acerca de cómo un accidente de auto daña al sistema nervioso, al sistema del cerebro, cómo un accidente de auto puede dañar al ojo, puede dañar al oído, puede dañar nuestros sistemas de equilibrio. Entonces, como un accidente de auto realmente es algo que hay que tomarlo en cuenta y no nada más descartarlo y decirle, pues es un esguince, póngase un collarín y que le vaya bien, no tiene nada. Porque esos son los pacientes, el 70% de esos pacientes van a seguir con problemas a lo largo de muchos años y esto va a hacer un detrimento en su calidad de vida y va a generar sufrimiento. Pues hay de todo, hay personas que dicen, tan solo pasé un tope, sí, tuve eso desprendimiento de retina. Eso es sumamente Increíble. común, mucha gente que se vuela los topes o caen en un bache, eso es súper común.
Pero lo que usted dice ahorita de volarse un tope y generar un problema importante en el ojo o en la columna, eso lo vemos todos los días. Pues mire, la mejor manera, siempre decimos, atenderse con profesionales. El doctor Bernardo Sañudo Díez tiene 28 años ejerciendo la quiropráctica. Todos los días atendiendo pacientes que son pacientes y que esperan y regresan y se atienden. Hoy estamos hablando de accidentes de auto, pero el doctor atiende todo lo que son migrañas, lo que es el vértigo, todos los problemas de contracturas musculares, ¿verdad, doctor? Sí, las contracturas musculares usualmente son la consecuencia de otros problemas más profundos. Ajá. Entonces, sí es un problema que vemos muy seguido y que es importante explicar al paciente realmente qué es lo que está pasando para que podamos llegar a la raíz del problema. Alguien me preguntaba, aquí tengo una serie de preguntas, si seguimos con accidentes de auto, dígale, por favor, pregunte qué es tendonitis. No, tendonitis es una inflamación de un tendón. Un tendón. Un tendón. Tendonitis. Itis es inflamación. Todo lo que sea inflamación. Muy bien, pues hay tantas preguntas y que otro día hablemos de lumbalgia. Que los problemas cervicales son causados principalmente por un accidente de auto del cual estamos hablando hoy. Hay muchas razones. Hay varias razones. Una de ellas es un accidente de auto. O sea, mucha gente que sufre de problemas del cuello, todo originó con un accidente de auto muchos años atrás, ¿no? Y puede ser desde la adolescencia, desde la adultez temprana, a los 20 años, o hay niños chiquitos que iban en el coche y sufrieron un accidente de auto, ¿no? Entonces hay muchos niños que tienen accidentes que empiezan a tener migrañas, empiezan a tener cuellos torcidos, tortícolis, desde 10 años de edad, ¿no? Entonces es importante saber que todos los que vayan en el coche pueden lastimarse. Y todos se van a lastimar de manera diferente. El que va manejando, el que va en el asiento de atrás sin el cinturón de seguridad volteando hacia un lado, la que va en el asiento de adelante que es pasajero, que está viendo hacia la persona que está manejando. O sea, todos nos vamos a lastimar porque aquí lo que comentaba antes, las fuerzas físicas, lo que aprendimos en secundaria y preparatoria de física, es lo que va a decirnos qué tan grave van a ser las lesiones y cuáles son las estructuras que se van a lastimar. A veces es casi lo mismo caerte de 3 pisos que tener un accidente con un impacto tremendo. Los accidentes de auto son muy importantes, o sea, muchas veces no les damos la gravedad que realmente tienen y por lo tanto no nos atendemos. Y aunque ustedes no lo crean, la gama de los médicos no están especializados para atender accidentes de auto. Entonces solamente revisan que no haya una fractura, que no haya mucho dolor y es todo lo que le hacen al paciente. Le dan un collarín un mes, le dan unos analgésicos y nadie hace nada más. Pues ahorita vamos a continuar con la prevención cuando has tenido severo accidente de auto. Pero mira, anota el número telefónico, siempre digo, más vale tenerlo. En un ratito también amaneces con el cuello bien torcido. Yo soy de esas pacientes que llevé a mi hija y terrible. 55, 59, 60, 31, anote, tenga en su agenda y tiene que concertar una cita. No puede llegar así. El doctor cuenta con una cédula profesional, 28 años trabajando, diario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Usted agenda la cita, llegue con tiempo y si no piensa ir, no le quite lugar a los demás porque también eso no está bien. A mí me ha tocado que no me atienden, doctor, 55, 59, 41, 17. 55, 59, 41, 17. El doctor atiende en la calle de San Borja, 613, quinto piso, Colonia del Valle. Nuevamente los teléfonos, agéndelo, yo sé lo que le digo. 55, 59, 60, 31. Uno más, 55, 59, 41, 17, 55, 59, 41, 17. Diga que escuchó los mejores tips con su amiga Gaby Soto. Búsquenos en el canal de YouTube, Los Mejores Tips, y va a haber una serie de entrevistas ya con los temas, resaltando lo que usted debe saber, cómo atenderse. El doctor también da unos ejercicios formidables donde usted mantiene su columna perfecta. A mí cada vez que visito al doctor, yo preventivamente me atiendo ahí con él. También he sufrido caídas. También pues en la familia nos hemos dañado y estamos muy contentos con lo que es la quiropráctica. Ahora hago unos ejercicios diariamente de estiramiento de la columna.
preventivamente. ¿Cuándo es entonces cuando alguien tuvo un accidente o también fue aventado? Porque también hay gente que dice, me aventó un carro, casi no fue nada, pero fui a caer llorando. Si un latigazo puede suceder. El latigazo es el movimiento brusco en donde la cabeza se mueve descontroladamente, ¿no? Entonces eso puede suceder obviamente en un accidente de auto, es mucha fuerza, mucha velocidad, pero también puede suceder en una caída de sentón, puede suceder en un empujón, obviamente si te atropellan. Una ¿no? moto, una bicicleta. Sí, o sea, hay muchísimos movimientos, un empujón por atrás, o sea, imagínese un niño que está parado de frente y de pronto alguien lo empuja por atrás, ¿no? Entonces eso puede suceder, eso puede provocar un mini latigazo. Entonces el cuello está muy expuesto porque, pues por así, porque la cabeza está hasta arriba y no está sostenida. Entonces la cabeza se va a mover muchas veces en dirección opuesta a la fuerza que movió y entonces eso produce el famoso latigazo. Hábleme de un paciente que ha llegado tremendamente y que hoy está recuperado, de esos pacientes que son... Pues pacientes, es muy común ver pacientes que que nos vienen a ver porque sufren de migraña. Migraña. Sí, migrañas, ¿no? Pacientes que tienen 2, 3, 4, 5 veces a la semana dolores de migraña que duran varias horas y que no pueden realizar sus actividades diarias, ¿no? Y cuando empiezas a hacer la historia clínica, sabes que hubieron accidentes de auto, tal vez 2, 3 accidentes de auto en el pasado, y después le preguntas al paciente, ¿cuándo empezaron sus migrañas? Y dices, no, hace como 6 años. ¿Y cuándo fueron sus accidentes de auto? No, pues hace 7 años, hace 4 años y hace 3 años. Entonces ahí vemos dónde inició el problema, ¿no? Las migrañas no aparecieron de la nada, sino que fueron provocadas por el primer accidente de auto. Y después al checar la radiografía del paciente podemos ver que no tiene la típica y correcta curvatura en forma de C, sino que tiene un cuello recto, un cuello rígido. Entonces sabemos que el esguince cervical o el daño cervical que tuvo 5 años antes, 6 años antes, es lo que está generando el daño en la curvatura y está provocando que el paciente tenga migrañas. Entonces, al ir corrigiendo la curvatura cervical, la gravedad del dolor de cabeza y la gravedad de las migrañas van cediendo y así gradualmente el paciente se va recuperando. Por eso es tan importante siempre revisarse, aunque de momento no tengas ninguna molestia, pero sufriste un grave accidente o no debe de ser tan grave para revisar. Es lo que decimos, o sea, siempre que tengas un accidente de auto, siempre vale la pena revisarte. No estamos diciendo si fue un súper accidente o chiquito, todos los accidentes de auto van a generar algún tipo de látigo y el problema es que los daños de los accidentes de auto son acumulativos. Entonces tal vez tuviste 3 accidentitos chiquitos que no te checaste, pero de pronto tienes un accidente más importante. Entonces ya se sumaron los 3 más este que es más importante. Entonces tal vez los 3 chiquitos se suman y esos 3 chiquitos ya hacen uno grandote. Entonces se va acumulando el daño, porque además hay que pensar que nuestro cuello lo tenemos desde que nacemos. Muy bien, ¿le podría para despedirnos algún consejo al auditorio, esos que dicen, así me aguanto 20 años con este problema de migraña? Podemos vivir sin dolor y la Exactamente, es favorable. Es importante saber que las migrañas, los mareos, el vértigo, puede tener su origen en problemas en la columna cervical. Entonces, si has estado sufriendo de esos problemas, si tus otros tratamientos no te han dado solución o si ni siquiera has buscado ayuda, checa tu cuello. O sea, ve con un especialista en problemas de columna cervical, probablemente con un doctor en quiropráctica especializado en accidentes de auto, y entonces podrás saber si tu cuello es el generador de este tipo de síntomas y entonces podrás empezar un proceso correctivo y podemos pensar que puedes recuperarte. Doctor, muchas gracias. Un tema bien interesante y ya sabe, la quiropráctica pues atendida por profesionales como lo es el doctor Bernardo Sañudo Díez. Usted puede ir con confianza, él cuenta con todo lo reglamentario que hay de sana distancia, las medidas adecuadas, una cédula profesional y más que nada 28 años lo respaldan. ¿Dónde estudió rápidamente? En la Universidad de Palmer en Davenport, Iowa. La mera, ¿verdad? Porque hoy hay tantas que no se confíe. Los profesionales, 55, 59, 60, 31. Uno más sencillo, 55, 59, 41, 17. El doctor atiende en la calle de San Borja,
613, quinto piso, Colonia del Valle, menos el 30% de descuento si dice que usted escuchó los mejores tips con Gaby Soto. Doctor, un placer siempre que nos ilustra y nos educa a lo que es la quiropráctica. Gracias, Gaby. A usted le deseamos lo mejor en este día y siempre deje que Dios more en su corazón. Muchas gracias. Por hoy ha sido todo. Si deseas participar, solo llama al 55 57 51 90 92. Hasta la próxima emisión. Mil gracias. Yo quiero trabajar por el Señor.